esa propiedad ancestral por lo menos para manifestarnos acá, que nos den cierto tiempo mientras se estén haciendo las discusiones. Yo creo que eso es un derecho que tenemos y que no lo vamos a hacer de manera violenta, no lo vamos a hacer de manera que vamos a agredir a la fuerza pública, ni más faltaba. Yo creo que las autoridades, los líderes, los miembros de las comunidades de Albania, cuando han acudido a este mecanismo de exigibilidad de sus derechos, han podido sentarse en una mesa, han podido dialogar y han podido llegar a unos acuerdos, pero estos acuerdos lamentablemente no los hemos tenido con el gobierno nacional. Hay que entender una cosa es pacíficamente y otra cosa es pasando por encima del punto de la normatividad que prohíbe 30 años, ciertas durante 30 años el Cerrejón o la multinacional ha pasado por encima de nosotros. ¿Qué tantos que hoy nos manifestemos, hoy, mañana, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí? ¿Qué tanto es eso? Si nosotros hemos estado 30 años para que la multinacional nos escuche, ¿qué tanto es que duremos 2 o 3 días? Para ellos no es nada, debería no afectarles. Además, estamos en riesgo. Ahí hay una base prácticamente en un resguardo, al lado de una casa de una autoridad tradicional, donde, que Dios lo permita, hay un bombardeo, no va a quedar ni un rancho, ni un pedazo de un barro. Entonces sí estamos afectados con el solo hecho de que ustedes hoy estén pisando nuestros territorios. Los atropellamientos de personas, los atropellamientos de animales, la limitación de la movilidad en la línea férrea, la división territorial, la contaminación de ruido, la contaminación ambiental, son temas que durante más de 30 años ha venido golpeando las comunidades, golpeando a las personas. Y frente a esa situación, en estos 30 años, el gobierno nacional, se ha hecho de la vista gorda, ha abandonado sus obligaciones legales, sus obligaciones constitucionales, sobre todo sus obligaciones enmarcadas dentro del convenio 169 de la OIT, que tiene una responsabilidad social con los pueblos indígenas que están siendo afectados por las actividades mineras. Ese discurso, ¿cierto? Simplemente para control. Son 6 grupos que van a venir, ¿cierto? A nivel central, de los escuadrones de antidisturbios, pasar el departamento, ¿cierto? Está haciendo la difusión para que ustedes realicen su actividad de protesta, pero que no afecte ningún tipo de movilidad vehicular, férrea o peatonal, ¿ya? Es decir, que no transgreda la Constitución. Lo apoyamos en todo lo que sea que no afecte, ¿cierto?, de la normatividad. Y no queremos, como Policía Nacional, no queremos atropellos, los respetamos como seres humanos, como comunidad indígena. Entonces, esa es mi posición aquí para dialogar, concertar. Y si toman alguna determinación, yo le aviso a ustedes, ¿cierto? Si dicen, el tren va a pasar, pues pienso yo, ¿cierto? Para que ustedes continúen con su actividad, pues se tendrán que correr en caso de que esa sea la decisión a nivel nacional. No tendrá que pasar por el en caso de que que no pase el tren, en caso de que eso no suceda, el gobierno nacional... No aguanta, la idea es que no pase el tren, mandata. El gobierno nacional, si toma la determinación de que esos grupos que están de apoyo lleguen hasta acá, entonces les decimos, mire, ellos van a venir y van... Lo importante es concertar, ¿cierto? Como fuerza pública lo que queremos es de que entre todos haya respeto y haya valoración de la dignidad humana. Llevar las cosas en completa calma y armonía. Bueno, yo además para quiero... que todos, pues, yo además quiero manifestarle, coronel, en nombre de esta población, en nombre de la cultura guayú y de todas sus peticiones que tienen, que también, al igual que nosotros, vamos a enviar un oficio a nivel nacional. Ustedes también como Policía Nacional lo hagan, de tal manera que el gobierno se sienta un poco presionado y dispuesto a llegar a una negociación, por lo menos a sentarse. Yo no quiero ver lo que vimos en televisión, todos nosotros, esos enfrentamientos por allá por Tunja, esos campesinos muriendo, esas personas agolpeadas, la fuerza pública también. Yo siento que en una confrontación no salimos gananciosos ninguno de los dos. Entonces yo pienso que
Hoy me toca decirle, coronel, que a través de los buenos oficios que tiene usted con toda la fuerza pública, también que el general Palomino haga un llamado, porque no queremos ver eso. O sea, no queremos que el gobierno llegue hasta el extremo de una confrontación, porque no es posible. Si bien es cierto que estamos sobre la línea férrea, si bien es cierto que estas líneas son de propiedad de ellos, pero el territorio es nuestro. Eso es nuestro, eso no puede venir Junguito, no puede venir Santo, no puede venir ningún supervisor a decir que este es de ellos. De ellos es la estructura esta. Desafortunadamente nuestros antepasados, nuestros tíos, nuestros abuelos, por su desconocimiento entregaron esto. Pero nosotros estamos dispuestos a decirle de que esto también es de nosotros.